Bienvenido al último día de transmisión de los 3 días de oración titulado Tabasco tiene fe. Antes de comenzar, les invito a orar. Padre nuestro, dale sabiduría a los padres de familia para que eduquen a sus hijos conforme a tus preceptos divinos. Llénalos de amor, de paz, de paciencia, de mansedumbre, de templanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este día, premiaremos a aquella persona que comparta este video. Él o la ganadora será elegida a través de un sorteo. Recuerda, participa y gana. Continuamos alabando el nombre de Dios con una hermosa melodía que permite derramar nuestro espíritu hacia Dios. Después de ello, te invito a escuchar el sermón por el pastor Jaime Daniel Velázquez Maroquín. Y al concluir, alabaremos el nombre de Dios con una hermosa melodía. Podré estar triste como entre sombras mil, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Nunca te sientas solo, oigo al Señor decir, su palabra he fiado, veo al dolor huir. Si en mí la fe desmaya, si caigo en la ansiedad, me dará seguridad y feliz cantándole
Amén. Y que la honra y la gloria sean para nuestro Dios. Hola, ¿qué tal, estimados amigos, estimados hermanos? Me da mucho gusto saludarles. Un afectuoso saludo para cada uno de ustedes, donde quiera que te encuentres. Estamos disfrutando esta semana de este énfasis particular que se le ha puesto como título: Tabasco tiene fe. Y estamos seguros que efectivamente esto es más que un solo título. Estamos seguros que esta es la realidad de todos nosotros. Y Tabasco, que ha pasado y ha sufrido en múltiples ocasiones distintas circunstancias difíciles, en esta hora que hemos llegado a este lugar, creemos que vamos a salir adelante, no solo por nuestra capacidad, por nuestra fuerza, por nuestro empuje, sino porque tenemos fe en Cristo Jesús. Y por eso felicito a los organizadores de este evento por este tremendo impacto espiritual que se va a realizar con las personas y particularmente con usted que nos está viendo ahí desde la comodidad de su hogar. Tabasco tiene fe. ¿Te acuerdas cuántas inundaciones hemos pasado? ¿Te acuerdas cuántos problemas económicos, políticos, sociales que ya pasamos? Y ahora esto seguramente también lo pasaremos y vamos a salir adelante porque Tabasco tiene fe. Repito, tenemos fe en Cristo Jesús. Y esta ocasión yo quiero compartir con ustedes una palabra del Señor y quiero invitar a todos los que pueden vernos o están escuchándonos y tienen una Biblia a la mano, que abran las Sagradas Escrituras. Por favor, abran las Sagradas Escrituras en el libro de los Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Ahí está el mensaje de esta hora. Jueces capítulo 6, y voy a leer del versículo 1 en adelante. Usted también puede ir leyendo en pantalla o le invito a haga el esfuerzo de abrir su Biblia o de buscar en el dispositivo electrónico la Biblia de tal modo que usted corrobore lo que aquí estamos diciendo. ¿Estamos listos? Jueces capítulo 6, versículos 1 en adelante, y dice así: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Como la mano de Madián los oprimía cada vez más, los hijos de Israel, por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas y sus ganados, subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, venían a la tierra para devastarla. De este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los israelitas, los hijos de Israel, clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová les envió un profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. También os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Sin embargo, termina diciendo el texto, no habéis obedecido a mi voz. Estimado amigo y hermano que nos escucha, que nos ve, tal vez si usted en esta hora dice: pastor, la verdad es que yo no tengo trabajo, estoy sufriendo con esta pandemia, y usted viene a predicarme y hablarme de un hombre llamado, o de un tiempo en los Jueces. ¿Qué tiene que ver conmigo esa palabra bíblica? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, déjeme platicarle.
déjeme compartirle lo que yo encuentro, la pertinencia de este texto con usted. Y voy a empezar a describir lo siguiente. Estamos hablando del libro de los Jueces, capítulo 6. ¿Qué ocurría en ese tiempo? No había rey en Israel. Este es un tiempo cuando de tanto en tanto aparecía un líder que conducía al pueblo. Pero el pueblo, de alguna manera, tenía sus ratos también en los que se apartaba de Jehová, de los lineamientos, de los caminos que Dios había puesto, y hacía lo que le daba la gana. Y el momento en el que yo le estoy compartiendo a usted de Jueces capítulo 6 es un momento de crisis nacional. Y esta es la razón por la que yo se la comparto a usted. Porque usted como está pensando y diciendo, no tengo dinero, estoy en crisis, tengo problemas con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo o ya ni trabajo tengo. Israel pasaba por una situación similar. Escuche, vea usted cuál era la situación de Israel. Ya leímos el texto y el texto dice, número 1, Israel tenía temor, tenía miedo. Mira, fíjate lo que pasaba. Los madianitas y todos los otros pueblos se unían y venían como si fuera una plaga y le robaban y le quitaban a Israel todo lo que ellos tenían. Se lo llevaban e Israel quedaba pobre. Trabajaba y al final otro venía y se lo llevaba. No tenían para comer, no tenían para sembrar más. Lo poquito que podían cultivar finalmente era arrebatado de sus manos. En otras palabras, era como un bullying nacional. Venía un bravucón vecino y ese bravucón le quitaba todo e Israel quedaba empobrecido. Tanto que no tenían para comer. Es una situación difícil, una crisis y algo más. Eso estamos hablando del asunto económico. Ahora, ¿cómo crees tú que vivía Israel en el terreno emocional? Pues ellos estaban desanimados. Imagínate que todo el tiempo estés con miedo, con temor por lo que pueda pasar, por lo que aquel otro pueblo pueda hacer para con nosotros. Era una situación triste, lamentable. Yo sé que la colectividad hoy en día pues también está preocupada, está triste. Hay mucho temor. Cuando tú miras las noticias, los medios, con todo lo que ahí te dicen, mucha gente está viviendo con miedo, está viviendo con temor. Algunos de ustedes no pueden ni dormir por el miedo de todo lo que les pueda pasar. Y por eso celebro el título de esta semana. Tabasco tiene fe. Y fe es esperar lo mejor y confiar en Cristo Jesús. No dejes que te amedrente el miedo. No dejes que los malos pensamientos pesimistas se apoderen de ti. Libérate ahora y ocupa tu mente con fe en el nombre de Jesucristo. Ahora fíjate lo que estaba pasando con Israel. A nivel espiritual, el pueblo de Israel pues también tenía sus debilidades y de algún modo se habían apartado del Señor. Tanto es así, imagínate, mira esta situación, la realidad de ellos. Si tú llegas y le preguntas a un israelita en ese momento, en ese tiempo, oye, ¿y tú crees en algún Dios? Probablemente este hombre, este israelita, en las circunstancias que él o ellos estaban viviendo, él entonces te diría, sí, yo creo en ese Dios poderoso. Y tú le dices, ¿pero dónde vives? Y él entonces bajaría la cabeza porque te diría, vivo en una cueva, vivo en un sitio escondido y vivo con miedo. ¿Qué te parece a ti, estimado hermano, estimado amigo? Creer en un Dios todopoderoso, pero andar viviendo una realidad de miedo, de temor, de miseria. ¿Crees tú que eso es compatible? Donde quiera que haya alguien que puede creer en el nombre de Jesucristo, siempre habrá progreso para gloria de su nombre. No es compatible o esa idea o ese modelo donde se pueda ver pobreza, miseria y todavía diciendo tengo fe en el Dios creador del cielo y de la tierra. No es así. Donde Dios existe y donde Dios tiene verdaderos adoradores, siempre habrá progreso. No hay oscurantismo, no hay tiempo de ignorancia, no. En donde hay creyentes que pueden creer en el Señor, ahí hay progreso. Por eso en ese tiempo era incompatible pensar o creer o imaginarse siquiera, soy adorador del Señor, pero vivo en una cueva.
Y tal vez esta hora yo le estoy hablando a alguien que me está escuchando, que nos está viendo en esta transmisión, y usted literalmente está viviendo en una cueva. Literalmente estás viviendo en un sitio fortificado, tienes miedo a salir, tienes miedo a progresar en la vida, a tener valor espiritual para llevar a tu familia a un nivel todavía mucho más alto. Y aún con tus miedos, tú dices que todavía adoras al Señor y eres creyente, fiel de Él y de su palabra. Déjame decirte lo siguiente. Dios no quiere esa realidad para ti. Dios no quiere esta realidad que estamos viviendo para Tabasco. Si Tabasco verdaderamente tiene fe, es hora entonces de entrar en el camino que Dios tiene, en un camino de progreso para gloria de su nombre. ¿Cómo Dios pretende cambiar la realidad que se está viviendo? Aquí mismo en el texto lo encontramos. ¿Qué hizo Dios para cambiar la realidad de Israel y qué es lo que Dios puede hacer contigo en esta hora? Escucha bien, mira lo que Dios dijo, lo que Dios hizo para cambiar esa realidad. Jueces capítulo 6, en el versículo 7, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová les envió un profeta, el cual les dijo lo siguiente, básicamente les dijo, mira, yo soy Jehová tu Dios, yo te saqué de tierra de Egipto, te libré de manos duras, difíciles, violentas, y te traje incluso a esta tierra, y yo te dije, no te vayas a mezclar con estos, con aquellos, ni adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, sin embargo no habéis obedecido mi voz. Aquí hay dos cosas que en esta hora yo te quiero compartir. ¿Cómo cambia Dios la realidad? Número uno, les mandó un mensajero. ¿Quién era ese mensajero? El texto no lo define. El texto no dice quién era el mensajero. El texto solamente dice, les mandó un profeta. ¿Y sabes qué significa profeta? Es aquel que da un mensaje de parte de alguien. Algunas personas que no han estudiado mucho la Biblia, el texto sagrado, piensan que profeta es aquel que solo predice el futuro. Pero un profeta es en verdad alguien que da un mensaje de parte de Dios, de parte de otro. En esta hora yo vengo a este sitio y voy a compartirte esta palabra solo como un mensajero en el nombre de Jesucristo. Y la importancia de un profeta genuino en el nombre de Dios es que el profeta genuino no espera culto para sí mismo, sino que busca dar la gloria a Cristo Jesús, a Jehová, al que dio el mensaje. Él es un medio solamente, y por eso en esta hora yo te digo a ti, número uno, hermano, la razón o el modo como Dios pretende cambiar esta realidad, número uno, es a través de un profeta, de un mensajero. Puedo ser yo esta noche, o hay un hermano, una hermana, alguien a quien tú conoces que siempre te ha hablado de Dios, que siempre te está invitando para que te conectes y sigas las transmisiones, o que te ha dado estudios bíblicos. Ese hermano, esa hermana, ese conocido tuyo o pariente, incluso no lo desestimes ni lo tengas como cualquier cosa. Es el mensajero que Dios envió para ayudarte a transformar la realidad de tu vida. Ese profeta llegó y dio el mensaje, y el mensaje era claro y contundente, y terminó diciendo el mensaje, no habéis obedecido a mi voz. En otras palabras, yo te dije lo que tenías que hacer, pero tú no me obedeciste. Y en esta hora del programa, ahí donde usted está escuchándonos, yo le digo desde este sitio, y tú has obedecido a la voz de Dios. ¿Desde hace cuánto tiempo tú has escuchado la palabra del Señor? ¿Desde hace cuánto tiempo tú conoces la palabra del Señor, pero no has obedecido, pero no has oído la voz del Señor? ¿Hace cuánto tiempo? Y tal vez por eso es que tú estás pasando por esto. Tal vez porque no has obedecido la voz de Dios es que todo esto ha ocurrido para contigo.
Mi invitación como ministro del Evangelio es orar para que tú hagas una decisión de fe, de entrega, de obediencia y lealtad al nombre de Cristo Jesús. Número 3, ya te dije, número 1, envió un mensajero, un profeta. Número 2, les dio el mensaje, no me has obedecido. Y número 3, levanta a un hombre, a un líder. En el caso de Israel en ese tiempo, Dios levantó a Gedeón. En el caso de Tabasco, para todos los que estamos aquí, pues Dios tiene sus dirigentes, pero escúchame bien. ¿Y quién va a levantar tu casa? ¿Y quién va a levantar tu familia? Dios te eligió a ti. Eres tú, estimado papá, mamá. Y tal vez hay alguien que se ha quedado solo, sola, enviudaste, te divorciaste, quedaste con tus hijos, con tus hijas, tú solo, tú sola, y estás preocupada, preocupado, diciendo, ¿cómo voy a salir? Dios te escogió. Dios vio que en su gran plan, el mejor sitio para donde tus hijos pudieran estar era contigo. Y entonces, aunque parece que tú no puedes y no tienes fuerzas para salir adelante, pero eres la persona elegida por Dios para que vayas llevando a tu familia a un compromiso, a una relación mayor con Cristo Jesús. Escucha bien lo que hizo. Dios llamó a un hombre llamado Gedeón. El texto que ya leímos, y ahora en los versículos 11 en adelante, el ángel de Jehová se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y ahí estaba Gedeón su hijo, sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. En ese trabajo estaba, versículo 12, cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo le hago la pregunta a usted, hermano, hermana. ¿Gedeón era un varón esforzado y valiente? La palabra de Dios dice ahí que él era varón esforzado y valiente. Seguramente la palabra de Dios no se equivoca. Si dice esforzado y valiente es porque así lo era, ¿cierto o no es cierto? ¿Qué dice usted? Repito, ¿qué dice usted allá desde casa? ¿Era o no lo era? Mire, si está trabajando en esas condiciones es porque era esforzado. Valiente, bueno, valiente no lo creo. ¿Sabe por qué? Porque él está escondido. ¿Acaso va y se enfrenta contra los madianitas? No. Es más, cuando el ángel de Jehová le habla, él lo voltea a ver y dice, bueno, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? Ni siquiera creo, ni siquiera estoy confiando. Es decir, Gedeón en ese momento estaba en una situación de que le faltaba fe, de que en ese momento le era difícil creer que podía ser usado por Dios para levantar a toda su nación. Cuando leemos en los siguientes versículos, notamos a un Gedeón que pide pruebas, señales, para poder creer y aceptar el llamado que Dios le estaba haciendo. Ojo, entonces, ¿se equivocó Dios cuando le dijo, tú eres varón esforzado y valiente? No, no se equivocó. La respuesta es lo siguiente, Dios no te ve como lo que eres, sino como lo que vas a llegar a ser. Tabasco tiene fe, usted debe tener fe. Y tú dices, pero ¿cómo voy a tener fe y salir adelante, pastor? Si miren qué situación nos encontramos nosotros. Así estás ahora, pero Dios no te ve como estás ahora mismo, sino como puedes llegar a ser en el nombre de Jesucristo. Varón esforzado y valiente, hermana esforzada y valiente, vamos hacia adelante con fe en el nombre de Cristo Jesús. No puede usted sentarse solamente a esperar y a ver qué va a hacer el gobierno y a ver cómo nos va a llegar entonces la despensa y solo pasivamente esperando. No, los creyentes se esfuerzan y lo que tú no puedes hacer, Dios lo va a hacer y a lograr para gloria de su nombre. Una parte tienes que hacer tú. Fíjate lo que pasaba ahí. Gedeón se metía al lagar que no era precisamente para limpiar el grano, el trigo, era para otro uso, era incómodo, pero se tenía que meter ahí
por miedo a los madianitas, y para que los madianitas a la distancia no vieran a nadie trabajando, se metían ellos al hoyo en medio de esa planicie, y allá en el hoyo, ¿sabes lo que hacían? Levantaban el grano con una pala, y entonces el viento de afuera de la superficie se llevaba toda la basurita y volvía a caer el grano. Así era como lo limpiaban. Súper incómodo, con calor, te imaginas encerrado sin tanto aire allá abajo, pero así tenían que hacerle por miedo. Y ahora Dios dice, ¿sabes qué, Gedeón? Yo te he escogido, eres varón esforzado y valiente. En otras palabras, ¿de dónde lo trajo el Señor? De allá donde estaba trabajando con miedo, de allá donde estaba súper incómodo, de allá aunque tenía sus dudas, a ese hombre lo usó. ¿Cómo te va a usar Dios a ti? ¿Puedes creer en Jesucristo? ¿Puedes creer que Él te puede levantar y puede sacarte de todo esto? Si puedes creer, al que puede creer, todo le es posible. Si tú puedes desde esta noche decir, Padre, me voy a esforzar, vamos a salir adelante, perdí mi empleo, perdí mi negocio, voy a volver a emprender con fe, pero ahora lo voy a hacer contigo como mi socio, como mi dueño, como mi mayordomo, y yo solamente seré, Señor, un colaborador tuyo. Creo y declaramos desde esta hora como ministro del Evangelio que Dios puede usarte para gloria de su nombre. Lo mejor está por venir todavía en Cristo Jesús. ¿Qué más ocurrió? Cuando Gedeón se convence de que él puede ser usado por Dios y de que Dios lo ha elegido, entonces convoca a otros. Y ahí llegamos entonces al otro capítulo de Jueces, ahora capítulo 7. Y fíjate lo que pasa ahí. Voy resumiendo esa maravillosa historia. Gedeón convocó al pueblo de Israel para enfrentar a los madianitas. ¿Y sabes cuántos se le unieron? 32,000 personas vinieron con él. ¡Wow! Ahora eran 32,000 y Gedeón ahora era el líder, el juez, el comandante. 32,000. Y fíjate lo que Dios les dice, mira Gedeón, la victoria es segura, yo les voy a dar esa victoria. Solo veo un asunto, tienes demasiada gente. Cualquiera pudo haber dicho, pero Señor, si los madianitas son innumerables y nosotros solo somos 32,000. Pero la victoria que Dios da no necesita a tanta gente. La victoria de Dios puede hacerlo con mucha gente y también con unos cuantos. Y en el plan que Dios tiene es, yo quiero enseñarte para que tú no estés confiando en tus fuerzas. Tú debes seguir confiando en mí, dice Jehová. Lo mismo yo te digo en esta hora, mi estimado hermano y hermana. Tú no puedes seguir confiando en que es que tengo conectes allá con los que trabajan en el ayuntamiento, con el gobernador, es que mi amigo, mi hermana, mi primo me va a dar. No. Tu confianza plena tiene que estar puesta en Cristo Jesús y en la fuerza de Cristo Jesús, en el poder de Cristo Jesús. De ahí que el salmista dijera en su momento, yo fui joven, he envejecido y no he visto a un justo desamparado ni a su descendencia que ande mendigando pan. Al que puede creer, siempre habrá provisión para gloria de su nombre. Ahora esos 32,000 reciben la indicación de Gedeón y les dice, diles que aquel que tenga temor que se regrese a casa. Y Gedeón les comunicó y les dijo, ¿saben qué? Todos aquellos que tengan temor, que se vayan, regresen a casa. Y muy temprano, esa gente prácticamente abandonó el campamento y se regresaron. Yo quiero creer que ninguno de ellos dijo es que tengo miedo. Seguramente pusieron alguna otra excusa. Se fueron tantos que solamente quedaron 10,000. Imagínate cuántos se fueron. Todos los que se retiraron, como característica principal o en común, era el miedo. La gente se va por miedo. Hay gente que se ha muerto de esta enfermedad porque el miedo se apoderó de ellos y hasta el miedo mismo le bajó las defensas, le quitó la gana de querer luchar, de querer salir adelante.
Por eso tú no puedes tener miedo. Hay una sola cosa que va a ocupar tu mente y tu corazón, o es el miedo o es la fe y la esperanza. Y en este programa te estamos animando para que tú sigas con esperanza en el nombre de Jesucristo. Tabasco tiene fe en Cristo Jesús, no en otra cosa. Ahora, fíjate, de los que se quedaron, todos ellos entonces como característica común es que eran valientes. Todo el mundo era valiente. Los que quedaron ahí se vieron, se saludaron y dijeron, bueno, pues ya se fueron los cobardes, ahora sí estamos los valientes. Gedeón quedó contento y dijo, bueno, somos menos, Señor, pero seguramente todos valientes, vamos a poder contra los madianitas. Y aquí viene la segunda prueba. Dios le dice a Gedeón, llévalos al río. Y los llevaron al río. Pruébalos ahí, dijo, que entren al agua. Y entonces les dijo, a estos que veas que en el agua se doblan para tomar agua, retíralos. Pero aquel que veas que toma el agua y la lame como la lame el perro, a ese ponlo aparte. Y yo quiero imaginarme, mi estimado hermano, que viene todo el ejército, todos los que se habían quedado puros valientes, entrando al agua. Me imagino debajo de ese sol, del calor abrasador, del polvo de ese sitio semidesértico, cuando entran al agua, ¡ah, qué fresco, qué rico! Y yo quiero imaginarme que entonces algunos de ellos empezaron a tirarse agua, tomaron agua, pues ¿qué cuesta? Ya estamos en el río, se sumergían, empezaron a nadar, otro tal vez por allá pasó flotando panza arriba, feliz, disfrutando del río. Pero habían 300 que solo tomaron agua con la mano y se la llevaron a la boca y bebieron, y a eso Gedeón les decía, hazte para acá, vente a este lado. Al final del día, 9,700 fueron regresados y le dijeron, váyanse a casa. Y esos 9,700 dijeron, ¿y por qué nos vamos a ir a casa? Nosotros somos valientes, estamos decididos, a nosotros no tenemos miedo, ¿por qué nos vamos a regresar a casa? Y yo aquí le hago la pregunta a usted, ¿qué tomó en cuenta Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿O qué virtud hay en tomar agua, agarrándola con la mano y trayéndola a la boca? ¿O qué pecado hay en doblar las rodillas, agacharse y tomar agua? ¿En qué consistía la prueba? ¿Por qué tuvieron que ser regresados esos 9,700 valientes? Y solo 300 que tomaron agua así son los que se quedaron. ¿Cuál era la virtud? ¿Qué tomó en cuenta Dios? Esto es importante para usted y para mí, y lo quiero mencionar de este modo. En tiempos de crisis, en tiempos de guerras, en circunstancias como estas, nosotros no podemos perder de vista el objetivo. Debemos seguir concentrados, cumpliendo la misión, obedeciendo la palabra del Señor. ¿Qué crees que pasó con estos 9,700? Cansados, asoleados, sedientos, cuando llegaron al río, satisfacieron su necesidad, y en satisfacer su necesidad primero, se olvidaron del verdadero motivo por el cual estaban ahí. En otras palabras, ellos se distrajeron satisfaciendo sus necesidades. Y tú puedes decir, ¿pero acaso entonces no puedo satisfacer mi necesidad? Y yo diría, sí puedes satisfacerla, pero tú tienes que tener presente que tenemos un objetivo, un propósito, y en tiempos de crisis o de guerra, satisfacemos nuestra necesidad mientras seguimos el propósito de la palabra de Dios. ¿Cómo aplica esto en la vida diaria? Escucha bien, en este tiempo final lo que tú y yo tenemos que hacer es apegarnos a una palabra de Jehová y a mantener el enfoque en esa santa palabra de Dios. No puedes distraerte con otra cosa. Si tú volteas a ver a las corrientes de este mundo y te dejas llevar por ellas, aunque seas muy valiente, aunque digas que eres muy decidido, muy creyente, muy cristiano y perseverante, pero si tu enfoque principal no estás plenamente concentrado en Dios, su voluntad y su palabra, tú te vas a extraviar. Las corrientes de este río llamado mundo te van a llevar creyendo que estás bien y que estás decidido, pero te habrás perdido en este tiempo final de la lealtad al Señor. Estos 300 que se quedaron
apenas doblaron sus rodillas y tomaron agua y la bebieron así. Porque ellos sabían dónde estaba el enemigo, porque ellos estaban concentrados, ellos estaban enfocados y no querían perder tiempo. ¿Quiénes van a salir adelante y victoriosos en este tiempo? Aquellos que satisfacer su necesidad no es su primera opción, sino permanecer leales a su palabra. Y tú puedes decir, pero ¿y quién me va a alimentar? Repito lo que el salmista dijo: yo fui joven y he envejecido, y no he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que ande mendigando pan. No te estoy diciendo que no tienes que trabajar, no. Te estoy diciendo que mientras trabajas, debes seguir cumpliendo la obra del Señor. En otras palabras, tu verdadero enfoque y trabajo es cumplir la obra del Señor. Pero eres médico, pero eres contador, maestra, maestro, para conseguir el pan diario. Pero tu verdadero trabajo es cumplir la voluntad de Cristo Jesús, es alcanzar la misión que Él nos ha encomendado. Donde quiera que usted esté, mi hermano, mi hermana, en esta hora, ama de casa, usted retirado, jubilado, donde quiera que te encuentres, tu verdadero trabajo en estos tiempos de crisis es llevar a otros a los pies de Jesucristo. Si yo le estoy hablando a alguien que por primeras ocasiones está teniendo contacto con la iglesia adventista o con la palabra de Dios, y tú dices, ¿y yo qué debo hacer? Yo quiero decirte, número uno, tú tienes que escuchar a los que Dios te envía, al profeta. Número dos, al mensaje. Y el mensaje te dice, tú no has obedecido a mi voz. Número tres, eres tú en tu casa el primero que tiene que creer y aceptar esa palabra del Señor para que comience la conversión de toda tu casa. Y número cuatro, lo que yo te vengo a decir en esta hora es que tú tienes que ser valiente, porque tal vez vas a enfrentar una que otra prueba. Tienes que ser decidido y definido, y aunque encuentres oposición y seas valiente, no temas, no desmayes. Dios estará contigo donde quiera que vayas. De acuerdo a la historia y al texto bíblico, con solo 300 hombres, Gedeón tuvo una victoria apabullante sobre los madianitas. Nunca más los madianitas volvieron a ser los mismos. Y Gedeón con 300, en el nombre de Jehová de los ejércitos, lograron esa victoria. Una hazaña jamás pensada, jamás igualada. ¿Por qué? Porque no eran los 300 solamente, era la fuerza, el poder de Dios obrando para gloria de su nombre. ¿Quién puede imaginarse tal vez cuando te ve a ti y dice, este está fracasado, esta ya está perdida, este ya está perdido, estos ya están en la lona, quedaron tumbados? Hermanos, se equivocan aquellos, porque si tú puedes creer y afianzar tu fe en Jehová, puedes ser resucitado, puedes ser levantado, puedes ser restaurado, comenzar de nuevo en el nombre de Cristo Jesús. Yo voy a terminar el mensaje de esta hora para todos ustedes, y yo quiero decirte, si de verdad tú sientes que la palabra del Señor te ha llegado y tú quisieras tener más relación con Dios, pídelo ahí en los comentarios. Di, yo quisiera ser bautizado, yo quiero ser visitado, yo quiero que alguien me enseñe más, porque esto ha llenado mi corazón y entiendo que por la palabra de Dios puedo comenzar de nuevo en Cristo Jesús. Si así lo sientes y lo piensas en tu corazón, escríbelo en los comentarios, y todo el equipo que está detrás de todo esto va a hacer lo necesario para contactarte. Dios te bendiga. Tabasco tiene fe. Es hora de ver a Cristo Jesús. Es hora de levantarse con fe para gloria de su nombre. Que el Señor te bendiga.
final de la transmisión. Y para despedirnos te invito a orar. Jehová de los ejércitos, salvaguarda nuestra vida del coronavirus, así como también dale sabiduría al personal de salud para que sean competentes para atender pacientes con dicha enfermedad. Permite también que pronto termine la pandemia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos tu visita durante los 3 días de oración. Que el Señor te bendiga.